Pues en esta mañana quisiera compartir un tema con ustedes que me hace recordar en una experiencia que tuve casi hace 35 años. Nosotros en este año cumplimos 40 años aquí en la República Mexicana, que quiere decir que tenemos más años que muchos de ustedes jóvenes, ¿está bien? Pero me acuerdo que más o menos hace 35 años vivíamos en Uruapan. Y un día me topé con un joven de la iglesia que dice: hermano, ya abrí un lugar en donde voy a estar vendiendo carnitas. Ah, pues qué bueno. Y entonces te invito a venir a probar las carnitas. Órale, ¿cuándo? Si gustas ahorita. Ok. Y entonces me fui con él y ahí tenía su puesto y las carnitas. Y me dio un trocito. Y algo curioso ocurrió cuando me dio el trocito. Lo metí en la boca, pero me parecía que entre más que le masticaba, más grande se hacía. No menguaba, se aumentaba. Y decía: este es cuenta regresiva, ¿qué? Este está raro, porque casi todas las demás cosas que mastico se hacen más y más chicas, y este se va en sí, haciéndose más grande. Y por fin la bola que saqué de la boca era 3 veces lo que era la pieza que había metido. Y entonces la neta es que no me gustó tanto, y a la vez oré con él y bendije su negocio y prediqué en su funeral a los 6 meses. No. Bendije su negocio y su familia y toda la cosa. Pero pongo esto para ilustrar algo. Hay días que metes un solo texto de la Biblia en la boca, y entre más que meditas en este texto o lo masticas, más grande se hace, porque vas pensando y masticando y meditando en la palabra, y a rato se hace bien en grande. Dices: híjole, pues ni voy a poder contener todo lo que estoy viendo aquí. Y entonces, como digo, quiero compartir un tema con ustedes que hace un par de meses, hace un mes, 6 semanas, estaba en sí estudiando para escribir un libro sobre cierto tema, y estaba un poco frustrado y comencé a leer un poco sobre otro tema, y este segundo tema ha explotado en mi corazón y en mi ser. Y se trata de la milicia espiritual. Pusieron ahí atrás bendición espiritual, pero es milicia espiritual. Y no voy a poder compartir todas las cosas que tengo con ustedes porque es mucha materia, pero sí quiero en sí compartir algo. ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes sospechan que estamos en una milicia? Por lo menos lo sospechan, o alguien te lo ha dicho, ¿no? Pero la neta es, todos nosotros como creyentes estamos en una milicia espiritual, si queremos o no. No podemos decirle al diablo: mira, Satanás, yo no juego, entonces ya no te vengas por acá, como que no nos oye. Nunca podemos decir: tiempo, ya estoy cansado, mañana continuamos, porque no nos escucha. Es un enemigo implacable, sin vergüenza, y viene y ataca, ¿entienden? Sin misericordia. Y yo les invito, y voy a decir esto para que no se deprimen desde el principio: nunca podemos olvidarnos de esto. Mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Infinitamente mayor. Y siempre tenemos que acordarnos de esto. Primera de Pedro, capítulo 5. En breve, Pedro estaba en Roma y le escribieron una carta desde lejos de unas provincias romanas en lo que hoy en día es el país de Turquía, y le dijeron a él que las iglesias ahí, los cristianos, estaban siendo perseguidos. A Pedro le habría gustado, tengo que creer, le habría gustado irse personalmente entre ellos con el fin de predicar, de exhortar, de afirmar, pero no pudo. Y entonces, en vez de irse, hizo lo mejor que pudo, y era de enviarles una carta, una epístola. Y es la que tú y yo tenemos, y se llama la primera epístola de Pedro el apóstol.
Y esta carta él la envió a los que estaban sufriendo esas aflicciones y persecuciones. Y en esta carta toda su tirada, aunque parece que anda dando vuelta por todo lado, pero realmente toda su tirada era esto: de exhortarles y fortalecerles en medio de sus aflicciones, porque eran aflicciones duras y él los quiso animar. ¿Está bien? Yo creo que necesitamos esta gracia de poder animarnos los unos a los otros en los momentos más difíciles de la vida. Realmente el ánimo que damos los unos a los otros debe ser como un vaso de agua frío en medio de un día caloroso. ¿Cuántos captan? Pero algunos, quién sabe, yo creo que tienen el don de repartir vinagre y cuando ya quieren animar a alguien los dejan en peores condiciones. Y entonces tenemos que aprender a animar a la gente y dejarles en mejores condiciones después de que les hayamos hablado, en vez de peores condiciones, ¿no? Yo conozco a algunos que creen que tienen el don de consejo y me hace que su lema es: Saúl ha matado a sus miles y yo a mis 10,000. Y entonces tenemos que aprender a animar a la gente. ¿Está bien? Y vamos a leer aquí Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a leer como 4 o 5 versículos. ¿Está bien? ¿Listos? Primera de Pedro capítulo 5. Supongo que están mirando a la pantalla en vez de a mí. No, es porque soy tan guapo, ¿no? No pueden quitar los ojos. Así dice mi esposa, dice: hasta tú reluces en la noche, en la oscuridad brillas. Pero Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice Pedro a sus lectores, los que están sufriendo persecuciones. 5:6 él dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y digan conmigo: amén. Oremos. Padre, danos gracia el día de hoy de poder exponer tu palabra. Danos gracia para poder oír tu palabra. Padre, para que la fe pudiera venir por el oír y el oír por la palabra de Dios. Danos gracia y entendimiento el día de hoy. Y Padre, ayúdanos a nosotros a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén. Ellos en sí, yo creo que eran como muchos de nosotros. Ahí andamos viviendo la vida cristiana muy tranquilones y de pronto, ¡pum!, parece que una manada de lobos nos cae encima. O algo pasa y de pronto estamos en medio de muchas aflicciones y mucha oscuridad. Y tenemos la tendencia de creer que es carne y sangre, pero echando ojo más allá nos damos cuenta, pues no solo es carne y sangre, sino que son principados y potestades. Y estamos en una milicia. ¿Están conmigo? Pedro aquí les está exhortando, dándoles ciertas directivas, ciertas palabras, ciertos consejos de saber cómo enfrentar esta situación. Y lo bueno es esto: Dios no ha cambiado, el hombre no ha cambiado,
ni tampoco ha cambiado el diablo. Las cosas siguen igual. Y entonces el consejo que Pedro aquí les da también es propio o correcto para nosotros. No vayamos a creer que las cosas han cambiado tanto porque estamos en el siglo XXI. Claro que hay carros y hay teléfonos y tantas otras cosas, pero la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre y la naturaleza del diablo no han cambiado ni un poquitito. Todo sigue igual. Entonces los consejos que Él les da a ellos son buenos consejos para nosotros también. Y entonces están ellos en medio de esta batalla, esta aflicción. Y lo primero que les dice Pedro es esto, 5:6. Puesto que están en medio de aflicciones, dificultades, guerra, milicia. Debido a esto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En medio de sus persecuciones, no dice levántense, reguérsenle, dales ojo por ojo y diente por diente. Dice a lo contrario, están siendo afligidos, humíllense, humíllense. Yo quiero decirles, si son persecuciones, aflicciones, tribulaciones, ataques, enfermedades, lo que sea que viene en contra de nosotros, la primera cosa que debemos hacer siempre y siempre y siempre es de humillarnos delante de Dios. Les voy a decir algo, estaba meditando en la mañana. La humildad es el ancla de nuestras almas. Porque si no tenemos la humildad que nos ancla en Dios, ya no tenemos ancla, no hay nadie que nos pueda ayudar. Y si estamos a alta mar y no tenemos ancla, al fin de cuentas, ¿quién sabe por dónde va el barco? Si no tenemos el ancla de la humildad, vengan los vientos que quieren venir, pero van a venir. Muchas veces el humillarnos delante de Dios es el mismo de acercarnos a Dios, aunque hay una diferencia, y es que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes, y para poder acercarnos a Dios tenemos que humillarnos delante de Dios, pero si nos humillamos y nos acercamos, a Él le vamos a encontrar. Nadie quiere estar en un barco a alta mar en medio de una tormenta sin ancla. Y al fin de cuentas la humildad, vuelvo a decir, nos ancla en Dios, quien es nuestra roca. Pero si no nos humillamos, estamos con problemas. Dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y luego dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Hoy voy con el consejero, no. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no creo que en verdad podemos echar nuestra ansiedad sobre Él en una manera fructífera si no nos humillamos ante Él previamente. Porque si yo no me quiero humillar delante de Dios, pero le quiero pedir ayuda, Él me va a decir primero, humíllate. Y muchos de nosotros, fíjense lo que voy a decir, queremos la ayuda de Dios sin tener que humillarnos delante de Dios. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Y cuando nos humillamos delante de Dios, de pronto podemos echar nuestra ansiedad sobre Él y Él nos ayudará, Él lo oirá porque sí tiene cuidado de nosotros. Pero yo creo que muchas veces tenemos problemas, nos acercamos a Dios, Señor, necesito esto, dice, mira, humíllate tantito. No, pues no tengo tiempo para esto, nada más quiero esto y esto y esto. No, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y entonces, para que podamos echar nuestra ansiedad y que Él se encargue de nuestras situaciones, tenemos que humillarnos delante de Él.
que al fin de cuentas, si lo pensamos bien, es ahí en donde todos empezamos la vida cristiana. Porque la humildad es la puerta de entrada al reino de Dios. Porque el que no se humilla no entra, el que se humilla y clama a Cristo, sí, en sí entra, pero en sí la humildad es la puerta de entrada al reino de Dios. Pero escúchenme bien, también es el fundamento, también es la senda. Y todos nuestros problemas empiezan cuando nos despegamos de este principio básico de la humildad y nos independizamos de Dios, nos enorgullecemos, no queremos rendirle cuentas, quién sabe qué ondas con nosotros, pero al fin de cuentas nos desprendemos de Él y es como si de pronto arrancamos el ancla y decimos, no, yo voy con la corriente, pero quién sabe a dónde nos lleva la corriente. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Yo le voy a decir la neta, yo puedo ver en mi vida, cada vez que yo me he humillado delante de Dios, Él me ha ayudado y yo he prosperado. Cada vez que me he independizado de Dios y ya he querido hacer las cosas a mi manera, y ya sin consultar, sin apoyarme en Él, las cosas tarde o temprano me van muy mal. Y luego tengo que volver a empezar en donde ya empecé. Tengo que volver a humillarme delante de Dios. Porque solo es por vivir en una manera humillado, humilde delante de Dios, solo es así que su gracia nos llega. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Y todos queremos vivir en soberbia y a la vez recibir su gracia. En otras palabras, no entendemos la condición para recibir su gracia. Pero si vamos a recibir su gracia, tenemos que cumplir con el requisito, que es que Dios resiste al soberbio, más da gracia al humilde. La humildad es una actitud de corazón que básicamente dice esto: yo no soy Dios, tú eres Dios, y reconozco tu grandeza y mi pequeñez, y al fin de cuentas me humillo delante de ti como una criatura ante su creador, como un redimido ante su redentor, y yo me humillo delante de ti, reconozco tu grandeza, te doy la gloria que tú mereces y ya me voy a vivir conforme a tu deseo y voluntad. ¿Están conmigo? Entonces él dice, mira, yo sé que ustedes están siendo afligidos. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar esto? Pues primero, por humillarnos delante de Dios. ¿Está bien? Después de esto, él dice algunas otras cosas. Dice versículo 8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Tenemos que humillarnos. Y esta humildad nos permite ser sobrios delante de Dios. No como borrachos, no como ebrios con las corrientes y ondas de este mundo, sino en sí humillados y sobrios, con vista clara, con dominio propio. Y voy a cambiar la cosa. ¿Cuántos se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de su caída con Betsabé? Una pregunta. ¿Cómo empezó David su carrera con Dios? ¿Con humildad o con orgullo? Con humildad, ¿sí o no? Pero luego llegó el momento que Dios le había exaltado y él se creía la gran cosa, como si él mismo lo hubiera hecho. Y voy a decir esto, se emborrachó con el orgullo. Y cuando se emborrachó con el orgullo, de pronto ya dejó de ser, de humilde delante de Dios, y llegó a ser, voy a decir, borracho con el orgullo. ¿Qué pasa cuando la gente es borracha? Se descontrolan en todo sentido de la palabra. David se descontroló, se desancló, se separó, porque estaba humilde, pero luego el orgullo, ahí se va. Y al fin de cuentas es como que se emborrachó con su propio orgullo y se descuidó. ¿Y qué les pasó? Cayó en el adulterio, ¿sí o no?
Estaba siendo tentado, pero cayó frente a la tentación porque ya estaba desanclado, porque ya había perdido esto de la humildad. Tú y yo, para ganar la batalla, tenemos que ser humildes, corazón humilde, pero sobrios. Y entonces, si somos humildes delante de Dios, este también nos va a permitir de tener un corazón limpio o no mezclado o no contaminado con otra cosa. Voy a decirte algo feo. Si tú de pronto comienzas a espiar a la mujer de tu vecino y tú te vuelves adúltero, la verdad es, ya perdiste tu humildad y ahora eres un soberbio porque te has levantado en contra de los mandamientos de Dios, mandándole a volar a Dios. Y este orgullo te ha emborrachado y este orgullo te va a destruir. Él dice aquí, humildes. Luego dice, sed sobrios. ¿Y qué? Velad. ¿Otro qué? Humilde, sobrio, velando, mirando, vigilando, cuidando tu alma, cuidando tu espíritu. ¿Qué dice Proverbios más o menos? Dice, cuida con todo tu ser, tu corazón, porque del corazón en sí es como el manantial de vida. Y que nosotros necesitamos ser humildes, sobrios y a la vez estar vigilando. Yo no creo que podemos ser sobrios si no hay humildad. Puede haber seriedad, pero no quiere decir sobriedad. Y al fin de cuentas también, yo no creo que en verdad podamos velar muy bien para ver qué pasa muy bien si no tenemos humildad, porque el orgullo nos ciega. Pero vamos a continuar porque quiero llegar al tema, nomás introducción. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ellos estaban sufriendo persecuciones y aflicciones por sus vecinos, sus parientes y desconocidos. Pero Pablo dice en Efesios 6 algo tremendo. Dice que no luchamos con carne ni con sangre, sino con principados y potestades. O en otras palabras, tras de muchas de las cosas que nos pasan, hay espíritus malignos, demonios, diablos. Y ellos están usando a estas personas a atacarnos, a afligirnos, con el fin de atribularnos. Y entonces él dice, hay que humillarnos, hay que ser sobrios, hay que estar velando. ¿Por qué? Porque el adversario, ¿quién es el adversario? El diablo. ¿Cuánto creen que hay un diablo? Yo sí creo. Yo no soy fanático de él, pero yo sí creo. Y el mundo se me hace que se divide en dos extremos. Un extremo dice, no, yo no creo en esto. Yo no soy ingenuo, yo no creo en el diablo. Pero hay otros que creen de más en el diablo y lo ven por todos los lados, todos los días, y son aterrorizados por él. Pero tenemos que reconocer algo. Ok, hay un Dios y hay un diablo. Dios, Dios es tremendo, infinito, majestuoso. Ahí está el diablo. No es el león como lo pintan, pero todavía es león. Y ahí estamos tú y yo. Y él dice, humíllense. Él dice esto de ser sobrios y de velar, porque el enemigo como león rugiente anda alrededor de nosotros buscando a quien pueda devorar. Dice, debido a esto debemos resistirle firmes en ¿qué? En la fe, en nuestra fe. Hay un diablo, ¿sí o no? Yo le dije a mi esposo hoy algo que es generalizado,
pero a la vez es, yo creo que verdadero. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, en el Discovery, imágenes, una historia de los leones que salen a la cacería? Y dicen que en ocasiones los leones pasan buen tiempo nada más estudiando la presa, acercándose un poco más, pero mirando, observando, estudiando. Y de pronto saltan. Tú y yo vivimos en este mundo un promedio de 70 años. Satanás tiene milenios estudiando a la raza humana. También nos ha estudiado a nosotros. Y yo le dije a Patty que se me hace que cuando yo era joven, más joven que soy el día de hoy, que cuando yo era un joven, la mayoría de las tentaciones que él me enviaba eran tentaciones de la carne. La droga, el alcohol, las emociones, el sexo, siempre tratando de tentarme con estas cosas para que yo en sí cayere en estas cosas. Pero luego, cuando llegué a tener más años, me comenzó a tentar más, yo creo, por el lado del orgullo, el ego, de competencias, de pleitos, de contiendas, de querer contender o responder o pelear, porque uno está luchando para establecerse o superar o encimarse en lo que es en sí la vida. Y es cuando el enemigo también viene para tentarnos, pero muchas veces nos tienta a hacer cosas indebidas, ilícitas, dañinas a otras personas. Ya no son tantas las cosas como de los placeres de la carne, pero es pleito, soberbia, contienda. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Y ahora que casi soy viejo, se me hace que el enemigo, claro, me sigue atacando con las otras dos cosas, pero no tienen la misma fuerza de lo que está usando el día de hoy. Hoy en día me aflige con muchos temores. E interesantemente, Eclesiastés dice esto, creo que es el capítulo 12, de honrar a Dios en tu juventud antes de que vengan los días y de los temores y de las oscuridades y de tantas cosas. Y me acuerdo un día Patty estaba en una cita médica y estaba platicando con la enfermera, no sé de qué, pero estaban platicando nomás. Y ella me hizo un comentario que siempre se me ha quedado. Dice, los jóvenes tienen una hormona que les hace sentir que son indestructibles y por eso hacen las tonterías que hacen. Y yo digo, es cierto, yo de joven me sentía como Superman, de acero inoxidable, y la neta es, yo no temía nada porque yo pensaba que todo iba a sobrevivir. Pero hoy ya me siento como de otra cosa, ya como de barro no cocido. Y aquí estoy, ni quiero pararme sobre una silla, oigo un ruido en la noche, ¿qué es esto? Un pequeño dolorcito, ¿y esto qué es? Y la Biblia dice, Eclesiastés lo dice, que cuando uno ya se envejece, como que se le va el espíritu bravo que tenía y como que indefenso. Y esta enfermera me dijo, pero cuando uno es viejo, este sentir de ser como Superman e invencible se le va. Y por eso la ancianidad es una época de temores y ansiedades y tantas cosas. No tienes que levantar tu mano, pero me imagino que algunos por lo menos se identifiquen conmigo, ¿sí o no? Y entonces digo, y ahora, pues sí, todavía soy hombre, Satanás pues ataca por un lado, hay como la carne. Y sigo siendo hombre, todavía hay ciertas competencias y cosas, pero uno llega a una edad y dice, ¿y qué? Si gano, pierdo, ¿qué? Ya, yo voy a hacer la voluntad de Dios y que Dios se encargue de los demás. Pero ahora entramos en una época de oscuridad y de temores. Y yo he descubierto que Satanás es muy listo y constantemente
está enviando dardos ardientes de temores. Y ahí está uno, es como un bombardeo de dardos ardientes, de un temor tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y nos va peor aquí en México, fíjense lo que voy a decir, porque por toda la violencia, todo lo que hay, es como que hay una capa de temor sobre todo el país. Se escucha de un secuestro y 1000 personas tiemblan, ¿sí o no? Se escucha de una cosa y todos creen mañana a mí me va a pasar. Y es el enemigo que en sí ha logrado establecer lo que voy a llamar un dominio de temor y terror sobre la nación. La gente inconversa no tiene cómo defenderse de esto. Pero yo creo que tú y yo somos cristianos. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor en sí, de no sé qué, etc. Y al fin de cuentas, la vida nuestra debe ser diferente. Pero ¿cómo podemos combatir todos los temores que el enemigo nos manda? Solo como dice Pablo, tomando el escudo de la fe, con la cual podáis apagar todos los dardos ardientes del maligno. El escudo de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para ser más simple, es la verdad que nos hace libres. Y yo me encuentro muchas veces hoy en día que la dimensión de mayor milicia en donde yo estoy peleando hoy en día, sí, la carne existe, el ego, pues siempre va a estar hasta que venga Cristo. Pero ahora es el problema de los temores. En verdad es un problema del coco. Es un problema de la verdad en contra de la mentira. Y Satanás es un buen acusador. Le acusa a Dios, le acusa a los hermanos, a los parientes, te acusa a ti. Y constantemente es como que hay una ingresión, es un bombardeo de mentiras y distorsiones que si nosotros les echamos mano y vamos con estas cosas, vamos a salir trastornados. ¿Sí o no? No tienen que levantar la mano. Pero ¿a cuántos de ustedes les ha pegado un dolor y de pronto oyes una voz que dice es un cáncer y mañana te van a estar velando? Ya tu hijo se tarda 15 minutos en llegar a la casa y tú ya estás imaginando lo peor. ¿Solo en Morelia o aquí en Pátzcuaro también? Ustedes tienen sus demonios aquí en Pátzcuaro, yo también me he topado con ellos. Y es un bombardeo constante. Oyes que alguien perdió su trabajo y dices, ay, y mañana también a nosotros nos va a pasar y ay, ¿qué vamos a comer? Y ahí están histéricos. Pero por un dardo ardiente. Tenemos que aprender a plantar nuestros pies en la verdad y tomar el escudo de la fe, porque Satanás literalmente nos quiere alocar por medio de tantos dardos ardientes que nos infunden temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice la Biblia. Dios nos ha dado su espíritu, que es de paz. Pero cuántas veces ni podemos pensar ni concentrar, porque es como un perro que ladra y ladra y ladra, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Oye, parece disco rayado. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Vamos a hacer esto porque ahí les veo medios no sé qué. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos, sin que nadie esté viendo. Nadie, menos yo. Y yo te estoy mirando. Si lo que yo estoy diciendo tiene sentido para ti, levanta tu mano. Bajan la mano. Ya pueden levantar sus cabezas y abrir sus ojos. Un 90%. Es un espíritu de temor. Y este sí aflige a los ancianos, pero yo creo por la ferocidad de la batalla que hay, también a los de edad media y también de los jóvenes y también de los niños.
y tenemos que combatir esto, pero ¿cómo se combate? Pues yo creo, número uno, tenemos que tomar el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, y es la verdad que nos hará libres. Ay, pero vas a perder tu trabajo y todo. No, un momentito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque este sucede, no se va a cancelar lo que es la fidelidad de Dios, y a la vez dudo que va a suceder. ¿Me estoy explicando bien? Tenemos que ponernos un poco necios con el diablo, porque nos quiere llevar más allá del límite de la locura con sus temores. Dejarnos temblando en un rinconcito frente a cada sombra que pasa. Y si Él puede hacer esto, nos ha neutralizado, nos ha hecho vacíos, nos ha nulificado para lo que es el reino de Dios. Y yo les voy a decir a alguien, si alguien tiene un temor que es genuino, o que debe tener un temor genuino, es el diablo. ¿Por qué? Porque lo cierto es, y él lo sabe, ya transgresó, ya Dios viene, Cristo viene, y cuando Cristo viene, todo el diablo y los demonios se van a un lago de fuego. Y esta es una cosa cierta, no es una mentira ni una fantasía, es una cosa cierta. Pero Satanás, en su furia ciega, nos ataca sin misericordia día y día. ¿Cuántas personas hay que ni duermen en la noche por ser atormentado por temores? Y la neta es, el 99% de estos temores que nos quitaron el sueño nunca se realizan. ¿Están conmigo? Ya, ahorita no, pero si más tarde, ya piensa cuál es tus temores más grandes hace 10 años y a ver si se cumplieron. La mayoría nunca se cumplen. Hemos platicado, hay personas que viven una salud muy buena. Satanás al diario les dice que tiene cuantas cosas y que van a morir. No les puede quitar su buena salud, pero les puede quitar el disfrutar su buena salud. El enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Pedro está hablando de todas estas cosas. Dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9 dice, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. Pero ¿en dónde empieza la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No tenemos tiempo para leerlo, pero cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, no comenzó a hablar en otras lenguas, sacó textos bíblicos. Y ya con estos textos bíblicos, como un escudo, paz en sí, apagando los dardos ardientes del maligno. Jesús, disculpen lo que voy a decir, seguro que tenía los Salmos e Isaías, tal vez todo el canon del Antiguo Testamento encomendado a su memoria. Él tenía un arsenal de textos en su corazón, que tenía una palabra que podría apagar el dardo que fuere. Si tú y yo ignoramos, descuidamos la palabra, tenemos muy pocas armas, porque cada texto bíblico, cada palabra de la Biblia es un arma, es un escudo que podemos usar para apagar lo que en sí son las acechanzas del enemigo. Si tú descuidas tu Biblia, estás dejando desprotegido a tu alma. Si descuidas tu Biblia, no tienes ni escudo, ni tienes coraza, ni tienes yelmo de la salvación, y el enemigo va a venir y partirte el coco. Por lo contrario, si tú cuidas la Biblia y la lees y la tomas y la aprendes de memoria y meditas en ella de día a noche, estás armando tu alma y te estás vistiendo con la armadura de Dios para que tú puedas resistir. ¿Me estoy explicando? Yo me acuerdo hace años, estaba en un lugar dirigiendo la alabanza no menos, y ya estaba por cantar un canto y oigo una voz: si tú cantas este canto, te voy a matar. Vamos a cantar este canto. Ay, trompazo, vamos a cantar.
Porque escuchen bien lo que voy a decir. Satanás no tiene las llaves del infierno y de la muerte. ¿Saben quién es que tiene las llaves del infierno y de la muerte? Jesús. No es Satanás que nos ha contado nuestros días. Es Dios quien nos ha contado nuestros días. Satanás, yo no sé cuántas veces me ha dicho que voy a morir o que me va a matar o quién sabe qué. Y al fin de cuentas le digo, oye, yo estoy en la mano del Hijo de Dios. Tú no tienes ninguna influencia aquí. Nada más vienes para atormentarte, pero tú no sabes nada. Dios, tú ni sabes lo que va a hacer Dios. Y entonces al fin de cuentas, yo tenía hace unos años, ustedes saben, un cáncer. Y desde el principio del evento tuvimos que establecer algo. ¿Quién tiene el poder de la vida y de la muerte? ¿Satanás o Cristo? Cristo. Y entonces si me muero, ni modo, es la voluntad de Dios y yo me voy a la gloria. Aleluyita. Pero al fin de cuentas no estoy sujeto a los caprichos ni las acechanzas del demonio. ¿Me captan? Porque Él no tiene autoridad sobre mi vida. Jesús es aquel que tiene autoridad sobre mi vida porque Él me compró con su sangre. Y por el hecho que me compró, se hizo dueño de mi vida con autoridad sobre mi vida. Y si el otro como león rugiente viene para rugirme, dice, vas a morir. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué? Ya cállate. Pero caemos presa a sus mentiras, porque no conocemos bien la verdad. Pero tenemos que confesar la verdad, tenemos que tomar el escudo de la fe, tenemos que decir ciertas cosas. Y al fin de cuentas ya, ¿me explicó? Dice que debemos resistirle firmes en nuestra fe. Y Santiago dice, resistid al diablo y él que huirá de nosotros. Disculpen lo que voy a decir, es un ejemplo muy malo. Pero yo creo que de confrontar al diablo con la palabra de Dios es como de echar agua a un perro. ¿Sí o no? Hay un perro y saca la cubeta y le va. Ahí se va. ¿Me explico? Y entonces Satanás, disculpen lo que le voy a decir, pero Satanás no quiere que tú lees tu Biblia. ¿Y por qué? Porque si no lees tu Biblia, no tienes las armas con que defenderte. Ahora no estoy diciendo que Jesús no es el buen pastor, quien no vendrá para ayudarte, pero un día te va a decir, oye, cada vez que estás en un apuro me llamas y yo vengo y te ayudo, pero no entiendes que te he dado la Biblia para que tú también puedas saber cómo pelearle el pleito. Y si tú aprendes y yo vengo, híjole, somos un equipo invencible. Ay, hermano, pero no me gusta leer. Ok, si te gusta más sufrir, adelante. Pero estás en un apuro, ¿sí o no? Honestamente, en ocasiones la gente es como aquel que va al médico, doctor, me siento muy mal. Ok, toma esto y esto y esto. Gracias, doctor. Y luego a los 8 días, doctor, me siento peor que nunca. ¿Tomaste la medicina que te dije? No. ¿Y por qué no? Me dio flojera, no me gusta. Y entonces aquí estás de nuevo. Ajá. Y luego pues toma la medicina. Ok. Y luego a los 15 días, ay doctor, siento que me voy a morir. Pues de cierto te vas a morir, porque no has tomado la medicina que te dije. Ay, es que no, pues no me siento adecuado para tomar la medicina. Dile al que está a tu lado, aguas te está hablando. Y te voy a decir algo. El Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, vive en ti. Y Él sabe cuál es el texto necesario para el momento que sea. Y entonces todos vienen, hermano Pablo, me siento muy mal, recétame un texto.
Por favor, salud, écheme la mano, ya Satanás me tiene por la pata. El que está en ti es mayor. No estoy negando que Dios ha puesto pastores en la iglesia, pero caray, tenemos que madurarnos un poco. Dejar de ser tan flojos y dependientes y decir, no, un momentito, Cristo está en mí. Me dijeron que es un pecado leer la Biblia. No es un pecado leer la Biblia, es vida leer la Biblia. Hasta Dios nos dice, lean la Biblia por favor, para que yo pueda atender a otras personas. Algunas personas que Dios le están dando con Dios que no tiene el tiempo para atender a nadie más. Una broma, porque algunos me van a creer, pero me estoy explicando bien. Entonces, ¿ya no tengo que sufrir todas estas cosas? No. Hay libertad en Cristo. Hay victoria en la palabra de Dios. Podemos triunfar nosotros. Ay, pero Satanás me dijo que no, pues no se podía, que él era el mero sabor ranchero y tantas cosas. Es el padre, digan conmigo, padre de la mentira. Entonces lo que me dices es una mentira. Tan ingenuo eres, ¿crees que Satanás te va a decir la verdad? Hasta un puritano dijo en una ocasión, nunca hay que creerle al diablo ni aun cuando dice la verdad. ¿Nunca han encontrado algunas personas que te dicen algo que es cierto, pero tú sabes que es una mentira? Hay algunos que tienen un parentesco muy estrecho con el diablo y tienen esa capacidad. Aleluya. ¿Están conmigo? Ay, el hermano está bien agripado, se está locando. Pero yo les hago la pregunta, si descuidamos la palabra, ¿cómo creemos que vamos a ganar la batalla? Ay, voy a la batalla sin escudo, sin yelmo, sin espada, y voy a triunfar. No, te van a hacer pedazos ahí. Satanás va a estar comiendo chuleta de cordero y tú eres el cordero. Digan conmigo, la palabra de Dios me hace fuerte. La palabra de Dios me libera. La palabra de Dios me da entendimiento. La palabra de Dios me da la victoria. Yo necesito la palabra de Dios. Y entre más mejor. Mi cónyuge necesita la palabra de Dios. Mis hijos necesitan la palabra de Dios. Hasta mi perro y mi gato necesitan la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra de Dios. Yo supongo que este aplauso quiere decir que llegando a casa, sí, hermano, voy a prender la tele a ver el fútbol. No. Que llegando a la casa van a, mi Biblia. Ahí está mi Biblia querida. Ahí la voy a abrir. Voy a leer un capítulo 2 y después las carnitas, ¿entienden? Y que mañana vas a leer tu Biblia. Nos es saludable. No leemos la Biblia para ganar la salvación. Leemos la Biblia porque ya somos salvos y queremos saber cómo defender y guardar y desarrollar la salvación que ya tenemos. Pedro les escribe para animarlos. Dice, mira muchachos, humíllense delante de Dios, sed sobrios, velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, quien les odia con un odio implacable y les quiere destruir, anda dando vuelta alrededor buscando a quien pueda devorar. A este tipo hay que resistirle firmes en vuestra fe. Y luego él dice esto, versículo 9, otra vez, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay creyente que no está metido
en esta milicia espiritual. Si uno está exento, no es creyente, porque es nuestra identificación con Cristo que nos hace un blanco de odio del enemigo. Todos lo sufren, algunos a un grado más que otros. Si tú estás predicando todos los días y hay gente que se está convirtiendo, o si tú estás orando en tu casa, o si tú estás creando hijos para el reino de Dios, o si tú estás apoyando a la iglesia en algún ministerio, Satanás no te quiere, te va a dar lata. Pero si tú eres un cristiano que nunca hace nada, no diezmos, no evangelizas ni nada, te va a dejar dormido hasta que te mueras en tu sueño. Pero al fin de cuentas, todos sufren estas cosas. Y entonces el versículo 10 dice, es a donde yo quería llegar desde el principio, pero apenas estamos llegando, el tren fue lento. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo en Efesios 6, cuando está hablando de la armadura de Dios y la milicia espiritual, habla de la necesidad de estar firmes en el día malo. ¿Se han fijado que hay días buenos y hay días malos? Y cuando vienen estos días malos, muchas veces son días que el enemigo apagó las luces y nos quiere dar una paliza. Pero aquí dice, Pablo dice que hay días malos, y aquí este hombre dice, Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Todos en un momento u otro pasamos por el molinero. Punto. La duración, nuestra estancia y la intensidad de nuestra estancia en el molinero siempre varía. Pero, digan conmigo, pero, todo tiene su fin. Todo un día, la batalla que estás enfrentando va a llegar a un fin y va a haber una calma. Cuando el diablo le tentó a Jesús en el desierto, dice que después de que le tentó, que se fue a otro lugar el diablo. Un momento muy intenso, pero luego ya se calmó. Y después de haber estado en esa aflicción, este problema, ¿qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Dios de gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo, ¿qué va a hacer? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se acuerdan de la última cena? No era noche, sino en la Biblia, cuando Jesús estaba con los discípulos. En la última cena estaban ellos peleando, ¿y quién será el mayor? ¿Y quién será el más grande? Y Jesús dice, el que es el siervo de todos será el más grande. Pero ahí estaban peleando el asunto. Y Pedro estaba metido en esto. Y Jesús de pronto se le voltea y le dice algo bien pesado. Simón, Simón, Satanás ha pedido poder zarandearte. Pero ya, después de todo, dice, ya cuando te has vuelto, dándole a entender que vas a caer, cuando te has vuelto, fortalece a tus hermanos. Y Pedro dice, no, a mí no me va a pasar, jamás. ¿Qué estaba diciendo? Pedro, te tengo que decir algo. Estás por pasar por una tribulación muy grande. Aguas, porque vas a pasar por una cosa muy difícil. ¿Se acuerdan lo que era? Vinieron, tomaron preso a Jesús, Juan y Pedro le siguieron, ¿se acuerdan? Y estando adentro del palacio del sumo sacerdote, ya viene una jovencita adolescente y dice, ¿eres tú uno de ellos? No, no le conozco. ¿De veras? No. Luego viene otro a Pedro y dice, oye, tú hablas como Galileo, ¿seguro que no eres de él? No sé de qué hablas. Y luego viene otro y le dice la misma cosa hasta que comienza a echar
maldiciones. ¿Se acuerdan? No les voy a repetir lo que él dijo porque no sé lo que dijo. Pero al fin de cuentas comenzó a echar unas maldiciones, yo creo para demostrar que él era un pagano de corazón y que no era cristiano. Se quiso vestir como ellos. Y en esto, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Y Pedro le había negado 3 veces. Y no sé cómo estuvo la cosa, pero Lucas dice que justo en este momento Jesús volteó y le miró a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Salió y lloró amargamente. Jesús le dijo que iba a ser zarandeado. No tenemos tiempo para meternos en todo esto de zarandear, pero le dijo que iba a ser zarandeado. Cuando Jesús le dijo esto, Pedro dijo: yo no, jamás. Yo soy el mero sabor ranchero, yo no me rajo, yo soy fuerte. Y entonces, aunque tú me dices no. ¿Y qué pasó? Se rajó. ¿Qué debiera haber hecho Pedro cuando Jesús le dijo esto? Se debiera haber humillado delante de Dios. Porque Pedro estaba confiando en su propia fuerza y en su propia justicia. Y debido a esto no echó el ancla de la humildad a Dios y fracasó. ¿Por qué? Porque quiso enfrentar esto, no creía que él lo haría, quiso enfrentarlo en su propia fuerza y habilidad. Una obstinación, aguas con la obstinación, que cualquier cosa que argumente en contra del hecho de doblar tu rodilla delante de Dios, cualquier cosa que te quiere decir que no es necesario, que tú puedes o no lo vas a hacer o quién sabe qué, cualquier cosa que endurece tu corazón y tu voluntad en contra de humillarte delante de Dios, es del diablo y te destruirá. Lo que pasó es aquí, no se quiso humillar y no tenía el ancla de la humildad puesto. Yo ni creo que realmente estaba sobrio, no digo que estaba tomado, pero en el huerto que hizo ya saca la espada y le mocha la oreja. Ahí estaba él en toda su valentía, creyéndose la gran cosa. Estaba ebrio con su propia fuerza en un sentido. Le mocha la oreja y al fin de cuentas niega. Yo creo en un sentido el enemigo vino a doblegarle a él y lo logró. Pero no porque Satanás era más fuerte, simplemente es porque Pedro no buscó la fuente de fuerza, no se humilló delante de Dios, le confrontó al diablo con su propia fuerza. Y quiero decirles algo, mis hermanos, Satanás tiene su fuerza, por eso el lema nuestro debe ser escrito sobre nuestra cabeza, porque mayor es Él que está en mí, porque es en Él que podemos triunfar y podemos vencer. Pero cuando uno se cree Superman y dice: no, esto a mí nunca me va a pasar porque yo soy San Fulano de quién sabe de dónde, por abajo nos vamos. Yo no sé qué habría pasado si Pedro hubiera resistido la tentación. No tengo yo manera de saber qué habría pasado, pero a lo mejor habría salido como Juan, fiel al pie de la cruz, mirando cosas que no entendía. Pero al fin de cuentas, yo creo que habría terminado con Juan, porque es cuando que se doblegó, cuando negó, que se fue. Juan permaneció fiel, estaba al pie de la cruz con María y todos los demás. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús le dejó tirado en el suelo o Jesús vino a recuperarlo? Aquí dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco, ¿qué pasará? El Dios de toda gracia, Él en sí que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo, no va a enviar un ángel, no va a enviar otro, Él mismo va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo creo, si Pedro hubiera caído o no,
Después de la prueba, la tribulación, el ataque, el Señor habría venido. Y yo creo que vino igual a Juan como que vino a Pedro, la neta. Porque también Juan, en estar presente en todo esto, ya en sí la aflicción también a él le hirió. Pero voy a decir esto, tú y yo podemos estar en una batalla terrible. Mi esposa y yo hemos vivido unas batallas terribles de cristianos, y no les voy a dar la lista, pero ninguna ha sido agradable. Y ha parecido una lucha hasta la vida, o sea, es vida o muerte. Y ahí estamos y nomás aquí estoy, y Señor ayúdame, pero siempre clamando a Dios. Cuando todo termina y el enemigo se va, fíjense lo que dice Pedro que va a pasar. Cuando todo esto termina, el Dios de toda gracia personalmente va a venir a ti, va a tocar a tu puerta, te va a visitar, va a venir a tu casa, Él mismo. Y cuando Él viene, va a venir con el fin de perfeccionar. Aquí dice perfeccione. Disculpen lo que le voy a decir, pero aquí hay 4 palabras: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas palabras, algunos dicen que son sinónimos y entonces buscan ahí en sí palabras para diferenciar. Yo las voy a traducir a mi manera conforme a que yo veo. Después de la batalla, Él mismo va a venir. Y en vez de usar la palabra os perfeccione, vamos a usar la palabra os restaura. Porque la palabra griega tras de esta palabra se usaba en tiempos antaños en cuanto a un barco de alta mar que pasaba por una tormenta, un huracán, y que estaba en sí dañado por la tormenta, pero que terminando todo zarpaba al puerto más cercano para reparar o para restaurar el barco. ¿Me explico? Yo creo que si vamos a luchar con leones, puede ser que salimos rasguñados, puede ser que nos muerde, que hay ciertos daños que sufrimos, porque no quiere decir que no van a haber daños, sí hay daños, pero el chiste es ganar. Pero una vez que termine todo, Dios mismo viene a nosotros con el fin de restaurarnos. ¿Están conmigo? Y luego dice afirmar o confirmar. Estamos en una guerra, estamos en sí cortados por todos lados, dañados. Dios viene en sí a restaurarnos, pero en todo esto también viene para afirmar o confirmarnos de nuevo como sus hijos y sus hijas. Una visitación. Hijo, yo sé que has estado en una batalla. Yo sé que el enemigo era feroz, yo sé que tú no eres perfecto, pero eres mi hijo, eres mi hija. Y yo vengo para reafirmar, para confirmar de nuevo nuestra relación, porque no tenemos tiempo para todo. Pero en todas estas batallas en donde muchas veces Satanás ataca, es en el área de tratar de hacernos sentir que ya no somos hijos de Dios, que Dios ya no nos quiere, que hemos sido desechados, y tratando de minar nuestra relación. Y Él vuelve a decir, no, sigue siendo el hijo mío. Viene a restaurar, viene para afirmar, y luego viene para fortalecer. Yo quiero decirles, la milicia espiritual sí nos puede cansar, físicamente, pero espiritualmente y emocionalmente. Porque si uno está luchando con todo lo que tiene, se agota uno. Y entonces yo he visto en mi vida como Dios te hace pasar por épocas de guerra increíble, y ya dices, Señor, ya no puedo más. Sí, un poco más, y te da otra patada. Porque lo que Él piensa, la Biblia dice que no nos dará más que podemos soportar. El único problema es lo que yo creo que yo puedo soportar y lo que Él cree que yo puedo soportar, son dos cosas distintas. Y Él siempre cree que yo puedo soportar más que yo creo, porque yo soy chillón. ¿Está bien? Pero después
nos quiere restaurar, nos vuelve a firmar como suyos y viene de nuevo para fortalecernos en el hombre interior. Puedo decirles de devolvernos el canto del Señor. Hay algunos que dejan de cantar por la ferocidad de la batalla y ahí están vacíos, pero un día de pronto boom, viene el Espíritu y se levantan con un nuevo cántico en su corazón. Se levantan con un nuevo deseo de alabar a Dios. Se levantan con un nuevo deseo de leer las Escrituras. Y de pronto Dios ha llegado para en sí fortalecer. Y aquí dice además establecer. Y uno dice, pues no éramos establecidos antes. Sí, claro. Pero lo que quiero decir, se van a acordar, Jesús estaba con Pedro y con Juan al lado del mar de Galilea. Y de pronto comienza a caminar con Juan y con Pedro. Más con Pedro y con Juan. Y de pronto ahí están caminando junto al mar y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces cuida mis ovejas. Y un poco más. ¿Seguro, Pedro, que tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, cuida mis ovejas. Y luego otra vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor dice, pues quiero que cuides a mis ovejas. Pero en ese momento, Pedro estaba siendo reestablecido, reconfirmado, puesto de nuevo en lo que era su ministerio. ¿Por qué? Porque el enemigo ya se lo había quitado. Y de pronto ahí está él y el Señor dice, mira Pedro, mis planes no han cambiado. Yo te llamé a ser un apóstol, a cuidar a mi gente y mis ideas no han cambiado. Entonces ahora yo te voy a restablecer. Porque todas las cosas ayudan a bien. Y voy a terminar con una cosa. Yo les dije que no iba a hablar de ser zarandeado, pero voy a hablar de esto en 2 minutos o 3. Zarandear es muy parecido a trillar. Corten el trigo, lo traen en sí al granero. En sí hay una piedra o algo así plano. Toman todo el trigo en la cabeza, ahí. Y luego lo comienzan a zarandear o a trillar. ¿Entienden? ¿Qué quieren hacer con esto? Lo están golpeando y luego traen los bueyes que caminan y hasta algunos tienen un trineo de trío o algo así. Y entonces, pero todo esto tiene un fin. Y es de separar el grano del trigo de la cáscara. ¿Están conmigo? Ahí hacen todo lo que pueden hacer para separar el grano de trigo de la cáscara. Y después, pum, lo avientan en el aire y llévalo todo lo que es en la paja, pero cae en sí el grano. Entonces, interesantemente Jesús está diciendo, Pedro, aguas, Satanás te quiere zarandear, te quiere trillar. Y uno dice, oye, pues está ayudando a Dios. No está ayudando a Dios. Se van a acordar que Satanás acusó a otro en la Biblia. Su nombre era Job. ¿Y qué le dijo? Este tipo te está sirviendo porque tú le has tratado muy bien. Pero si tú me permites tocarle, ya vas a ver que te va a negar cara a cara. Oigan bien lo que voy a decir. ¿Qué estaba diciendo Satanás a Dios? Este Job que tú crees que es un gran héroe, yo te voy a decir la neta, es pura cáscara. No hay trigo por adentro. No hay un grano por adentro. Es pura cáscara. Y Dios dice, ajá, pues vamos a ver. Si tú quieres afligirle, vamos a ver. Vamos a ver si no hay un grano de trigo por adentro. Más que solo cáscara. Yo creo lo mismo. Acusó Satanás, el acusador de los hermanos. Este Pedro que se jacta de tantas cosas es pura cáscara. No hay un grano de trigo por adentro. Entonces, ok, si lo quieres zarandear, adelante, vamos a ver. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Le zarandeó y pareció que era pura cáscara, pero ¿qué traía? Trigo, un grano, ¿sí o no? Voy a decir algo y escuchen muy bien.
Satanás nos quiere trillar y zarandear para demostrarle a Dios que no hay oro por adentro, que no hay trigo por adentro. ¿Captan lo que estoy diciendo? Y en su furia ahí va dándonos bien duro. Ya ves, es pura cáscara. Pero la neta es esto: entre más que aflige, más sale el grano. Y entonces, al fin de cuentas, entre más que nos aflige, tratando de destruir la cáscara, más reluce lo que es el trigo que está por adentro. ¿Captan lo que estoy diciendo? Y es por eso que salimos de las aflicciones habiendo sido purificados como oro, como por el fuego. Y el pobre diablo está dándonos duro y duro y duro. Es pura cáscara, es pura cáscara. Jefe, mira, parece que hay trigo. No, es pura cáscara, pura cáscara, pura cáscara. Jefe, está grande el grano. Es pura cáscara, pura cáscara. Y ya está dándonos duro. Pero solo tomando la cáscara para que pueda relucir el grano de trigo que está adentro. Es como dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y él dice, es puro vaso de barro, yo le voy a enseñar. Y rompe el vaso de barro y de pronto salen 1000 monedas de oro. Cometí un error. Debiera haberle dejado como estaba. ¿Me estoy explicando bien? Satanás no te puede destruir. Al fin de cuentas, solo puede hacer que reluzca Cristo, quien está en ti, que puede hacer relucir la gloria de Dios en ti, que puede revelar quién eres tú en verdad. Y es por eso que aprecio tanto a la iglesia en Cuba. ¿Qué? 54 años bajo el comunismo y no hay otra iglesia más limpia, más dinámica, más hermosa en toda Latinoamérica que la iglesia cubana. Y Satanás es pura cáscara, pura cáscara, y sale más y más y más y más el oro y la acusación refutada y los demonios chiquitos diciendo, jefe, lo regaste otra vez. Habría sido mejor no tocar la cáscara para que el grano estuviera escondido por adentro. Pero ya por lo que hiciste y tumbaste la cáscara, ahora salió 1000 veces mejor. Es lo que pasó con Pedro. Tumbó la cáscara, pero salió el grano de trigo, salió el oro, y Pedro era un mejor hombre. Muchos dicen, ay Señor, confórmame a tu imagen, yo quiero ser como tú. Satanás, ven acá, zarandéale por favor. Y ahí va. Y decimos, Señor, yo quería ser como tú. Sí, te estoy quitando la cáscara por la mano de este ingrato aquí. Y es un tratamiento que va a durar un rato, pero vas a salir pulidísimísimo. Ay, pero yo no quería así, yo quería de otra manera. ¿Pueden decir amén? Vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la milicia espiritual? Yo no sé si debo decir sí o no, pero así es la neta. ¿Está bien? Pero para terminar, todos vamos a citar un texto 3 veces. ¿Listos? Porque mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo. Ahora lo vas a decir al que está a tu lado, porque mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo. Y ahora vas a levantar tu cabeza y vas con tu dedo, vas a decir, porque mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo, Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí. Yo pido, Dios, ayúdanos a entender estas cosas, porque son reales, ahí están en donde vivimos. Y Padre, toma tu palabra, lava nuestro corazón, ilumina nuestra mente. Pero Padre, pido que cada creyente aquí
podría ir aumentando su arsenal personal de palabra y de texto con que pueda defenderse si no llevar a cabo un asalto en contra del reino de las tinieblas. Padre, siembra a partir de este momento un nuevo amor y respeto y admiración en nuestros corazones para la palabra de Dios. Porque si tenemos esto, vamos a poder vencer y superar. Porque mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pásate, Pablo. Si tú estás aquí por primera vez y estás escuchando este mensaje, quiero decirte que debemos reconocer a Jesús como nuestro Dios. Y lo hacemos declarándolo con nuestra boca, pero siendo una realidad en nuestro corazón. A Dios no le vemos, pero podemos percibirle por su espíritu, a nuestro espíritu, y es de fe. Tú tienes que creer esto. Así que te voy a invitar a cerrar tus ojos, y si estás aquí por primera vez y quieres entregar tu vida al Señor, haz esta oración.